En esta ocasión vamos a realizar cálculos con el número de Avogadro. Vamos a hacer conversión de unidades de moles a partículas o de partículas a mol. También vamos a hacer conversiones de gramos a partículas y de partículas a gramos. Es decir, si lo ponemos en un esquema, vamos a convertir a cuántos moles equivalen cierta cantidad de gramos y esos moles a cuánto equivale en cantidad de partículas. Y al revés, del número de partículas calcular la cantidad de moles a lo que equivale y eso a su vez a la cantidad de gramos. Bien, antes de comenzar hay que definir qué son las partículas. Bien, para los elementos, las partículas son los átomos. Cuando hablamos de moléculas, estamos hablando de compuestos covalentes. Y cuando hablamos de fórmulas unitarias, para compuestos iónicos o sales. Muchas veces, moléculas y fórmulas unitarias son términos que se usan equivalentemente. Este es un uso que se le da. No es del todo correcto, pero así sucede en algunos ejemplos. Bien, tenemos lo siguiente. Por definición, ya sabemos que un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? O unidades, ¿sí? Esta es la definición de mol, este es el número de Avogadro. Así como una docena siempre es igual a 12, ¿sí? Un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Pero también del video anterior aprendimos que un mol equivale a la masa molar en gramos o en unidades de masa atómica. ¿Sí? Y también recordamos que la masa molar es diferente para cada sustancia. ¿Sí? Ejemplos. Tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Esto va a equivaler a un mol de sodio. Y esto equivale a 23 gramos de sodio. 23 gramos es la masa molar del sodio. Bien, en el segundo caso, 6.02 por 10 a la 23 moléculas de CH4. Esto equivale a un mol de CH4 y a su vez esto también es igual a 16 gramos de CH4, que es la masa molar del CH4. Y finalmente, 6.02 por 10 a la 23 fórmulas unitarias de cloruro de sodio es igual a un mol de cloruro de sodio. Esto a su vez también es igual a 58 gramos de cloruro de sodio, que es la masa molar de este compuesto, sumando la del sodio y la del cloro. Bien, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva al siguiente esquema. En este esquema es el procedimiento general. Cuando queremos convertir gramos a moles o moles a gramos, lo que vamos a usar es la masa molar. Y cuando vamos a convertir de moles a partículas, ¿sí? Vamos a usar el número de Avogadro, es decir, 6.02 por 10 a la 23, que es igual a 1 mol. Todas las conversiones que involucran el número de Avogadro se resumen en este pequeño esquema. Bien, dentro de esto es importante que se use correctamente la calculadora. Hay un video donde explico cómo usamos la calculadora, pero básicamente es que el número de Avogadro se tiene que escribir correctamente. Normalmente escribimos como 6.02 la tecla E y luego el 23. ¿Sí? Esta tecla varía de la calculadora, puede ser una E, puede ser una X o incluso puede ser X a la 10. ¿Sí? ¿Qué pasa o cuál es el error más común? Si nosotros escribimos 6.02 por 10 exponente a la 23, estamos multiplicando por 10 de más. Entonces estaríamos escribiendo 6.02 por 10 a la 24. Este sería un error muy común, ¿sí? Que hay que evitar. Bien, vamos al primer ejemplo. El ejemplo 1 nos dice que convirtamos moles al número de partículas.
Ejemplo, dice, calcula la cantidad de partículas, no especifica, pueden ser átomos, moléculas, iones o fórmulas unitarias, que hay en 30 moles. La solución sería, se usa la definición de mol, un mol igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Un mol, podemos escribir una regla de 3, un mol igual a 6.02 por 10 a la 23, 30 mol a X equivale. Entonces sabemos que tenemos que multiplicar de esta forma, 30 por 6.02 entre 1. Entonces lo podemos escribir de esta forma, 30 por 6.02 por 10 a la 23 entre 1, y esto va a ser igual a este resultado. Aquí va a depender que escribamos bien el número de abogado en la calculadora y realizamos bien la operación. Aquí tenemos entre paréntesis esta parte, que es 6.02 por 10 a la 23 partículas, y abajo tenemos un mol. Si nos fijamos, esto equivale a la igualdad. Entonces, este método de escorar la información y expresar las operaciones se llama el método unitario, el factor unitario. ¿Por qué es unitario? Porque es igual a 1. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos algo es igual a otra cosa y hacemos un cociente, este cociente nos da 1. Bien, esto es una cuestión matemática. ¿Ok? Al final de cuentas, hacemos la operación 30 por 6.02 por 10 a la 23 entre 1, que es exactamente lo mismo que una regla de 3. ¿Sí? Nada más con la formalidad de escribirlo como factor unitario. ¿Ok? Bien, entonces, pues la respuesta sería esta, ¿no? Realizando bien el número de partículas. Dice, advierta que la respuesta es un número muy grande, siempre que se calcule el número de átomos, moléculas o iones en una muestra ordinaria de materia, se debe esperar una respuesta muy grande. Continuamos con el ejemplo 2. En este ejemplo vamos a convertir la cantidad de moléculas a moles. Bien, tenemos que calcular la cantidad de moles de azúcar que equivalen a 3.58 por 10 a la 29 moléculas de este endulzante aditivo. Bien, tenemos la definición de mol. 6.02 por 10 a la 23 partículas igual a un mol. Entonces podemos escribir esta igualdad y aquí vamos a escribir nuestro dato y esto es igual a X. Entonces por regla de 3 sabemos que vamos a multiplicar estos dos y vamos a dividir entre 6.02 por 10 a la 23. Esto lo escribimos formalmente, ¿sí? Y empezamos con nuestro dato, 3.58 por 10 a la 29 moléculas. Y multiplicamos por el factor unitario, que sería un mol, entre 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y esto nos da este resultado, que es un número grande. Bien, otro beneficio de usar esta manera de escorar nuestras operaciones es que podemos cancelar las unidades que no nos sirvan. Por ejemplo, aquí cancelo la unidad molécula con la unidad molécula, ¿sí? Así como si lo hiciéramos en álgebra, ¿sí? Si tengo aquí una letra A y aquí tengo la letra A abajo, cancelo esas dos letras. Entonces, de esta forma es una manera también de asegurarme de que estoy dando la respuesta en la unidad correcta, que en este caso es mol. También, pues, en la calculadora muy probablemente nos dé el resultado en notación científica. 5.9 por 10 a la 6 mol. ¿Sí? E incluso algunas calculadoras, pues, redondean y a lo mejor nos darían la respuesta 6 por 10 a la 5 mol. ¿Okay? Entonces, aquí, pues, cada quien necesita conocer su calculadora para poder comparar los resultados. ¿Okay? Ahora vamos a proceder a convertir una cantidad de gramos a número de partículas.
Para esto vamos a retomar este cuadrito que ya analizamos, ¿sí? Y vemos que tenemos como intermediario la cantidad de 1 mol en todos los casos. Entonces, si nosotros eliminamos esta parte del medio, nos quedaría directamente lo siguiente. Nos quedaría que 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio es igual a 23 gramos de sodio. 6.02 por 10 a la 23 moléculas de CH4 es igual a 16 gramos de CH4 y 6.02 por 10 a la 23 fórmulas unitarias de cloruro de sodio es igual a 58 gramos de cloruro de sodio. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos que el número de Avogadro también es igual a la masa molar del elemento compuesto. Entonces, esta igualdad nos puede servir para poder hacer esta conversión de gramos a partículas o de partículas a gramos. ¿Okay? Vamos al siguiente ejemplo, al ejemplo 3. En este ejemplo tenemos la conversión de gramos a átomos. Dice, calcule el número de átomos de cobre que hay en una moneda de cobre cuya masa es de 3 gramos. ¿Ok? Tenemos esta igualdad. 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Sabemos que esto es igual a 1 mol de cobre, pero también 1 mol de cobre es igual a 63.55 gramos. Entonces puedo eliminar la parte del medio y escribir mi nueva igualdad. ¿Sí? 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre es igual a 63.55 gramos de cobre. Entonces puedo plantear mi regla de 3, ¿sí? Con 63.55 gramos de cobre igual a el número de partículas que equivale 6.02 por 10 a la 23 de átomos. Como dato tengo que son 3 gramos de cobre y quiero saber a cuántas partículas equivale, que sería mi X. Entonces voy a multiplicar estas dos cantidades y voy a dividir entre la masa molar. Escribiendo esto de manera formal, 3 gramos, ¿sí? Es mi dato, arriba va el equivalente a los átomos y abajo va la masa molar. Note que tenemos aquí la misma unidad, gramos de cobre, y aquí abajo también tenemos gramos de cobre. De manera que se cancelan, ¿sí? Habíamos comentado como si fuera en álgebra, si tuviéramos aquí la literal A y aquí A, pues se cancela A con A. Y la unidad que me va a dar el resultado son átomos. ¿Ok? Entonces, haciendo la operación 3 por 6.02 por 10 a la 23 entre 63.55, me va a dar este resultado. 2.84 por 10 a la 22 átomos de cobre. Es importante comentar que este procedimiento también se puede realizar en 2 pasos o incluso algunos ejercicios, algunos exámenes puedes encontrarte que te piden que lo hagas en 2 pasos. Es decir, primero convertir los gramos a moles y luego los moles a átomos. ¿Ok? Es válido hacerlo también. ¿Sí? Es un poquito más largo el procedimiento, pero es equivalente, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros convertimos primero los 3 gramos a moles, pues esto ya sabemos hacerlo dividiendo entre la masa molar. 3 entre 63.55. Que si planteamos una regla de 3 y lo escribimos formalmente como un factor unitario, así nos quedaría nuestra operación. Y este es nuestro resultado intermedio. Este es 0.0472 moles de cobre. Ahora bien, esos moles los vamos a convertir a partículas, a átomos, usando el número de Avogadro. Entonces, 0.0472 moles de cobre multiplicado por el número de Avogadro por 6.02 por 10 a la 23 nos va a dar el resultado de los moles de átomos de cobre. Esta operación en 2 pasos es equivalente a la anterior en un solo paso. Cada quien va a decidir cómo hacerlo en 1 o 2 pasos.